Buenas tardes, les habla el profesor Jesús Salinas Flores, a nombre de la comisión organizadora de la capacitación del Departamento de Estadística e Informática, que está conformada por quien habla, el profesor Jorge Chue, y también por el coordinador de los cursos de extensión, el profesor Jesús Eduardo Gamboa. Le damos la bienvenida a este ciclo de webinars Hablemos de Estadística que organiza el Departamento de Estadística e Informática, que brinda la carrera de Estadística e Informática de la Universidad Nacional Agraria de La Molina de Lima, Perú. Damos la bienvenida a la profesora Diana Rebasa, que es ingeniera estadística de la Universidad Nacional de Trujillo. Es magíster en Estadística Aplicada en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y actualmente es docente del Departamento de Estadística e Informática. Ella nos brindará en esta oportunidad el webinar de introducción al análisis de supervivencia. Como siempre, les agradeceremos que por favor durante toda la ponencia tengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Todas las consultas hagan a través del chat y finalizando la conferencia, estas les serán absueltas. Asimismo, recordarles que la grabación de esta conferencia la van a poder encontrar disponible en el canal de estadística, de YouTube, perdón, el canal que se llama Estadística para Todos. Entonces, doy el pase a la profesora Diana Rebasa. Buenas tardes con todos. Agradecerle al profesor Salinas, a toda la comisión y a los participantes por su presencia aquí en este webinar. Bien, entonces vamos a dar inicio al curso, al taller en una hora. Espero terminar todo lo que se ha propuesto. Vamos a mostrar toda la pantalla. Pero antes, para hacer más fácil la presentación y por el internet, voy a cerrar un poco la cámara y luego al final para despedirme. Bien. Entonces, vamos a hablar hoy día de análisis de supervivencia. Vamos a hacer una introducción sobre esta técnica estadística. Bueno, vamos a cubrir solamente estos tres aspectos: los conceptos básicos, estimadores no paramétricos y curvas de supervivencia. ¿Qué es el análisis de supervivencia? El análisis de supervivencia es el conjunto de métodos y técnicas estadísticas que nos permiten analizar una variable aleatoria. Pero esta variable aleatoria tiene una característica. ¿Cuál es esa característica que tal vez pueda diferenciar al análisis de la misma respecto a las técnicas tradicionales? Bueno, esta variable toma solo rangos positivos, son valores reales positivos, y esta variable se estudia bastante, mucho diría, en el área de salud. Y bueno, el análisis de supervivencia se podría decir que nace más o menos en el siglo XVII con las tablas de vida. Por ahí empieza ya a descubrirse esta línea tan interesante. Y bueno, se diferencia de otros campos porque necesita una teoría especial de la estadística. El análisis no es tan tradicional como actualmente se utiliza como una variable continua o cualesquiera, cuya característica especial es el tiempo. La variable de respuesta es el tiempo. Pero también se dice que esta variable de respuesta tiene algunos componentes, como lo menciona Colosimo y Ruiz. Estos componentes son el tiempo inicial, la escala de medida y el evento de interés o falla, ¿no? Son tres aspectos que menciona Colosimo y Ruiz en su libro Análisis de supervivencia, que está en portugués. ¿El tiempo de inicio en qué consiste? Es definido desde el momento que el paciente o el individuo ingresa al estudio. Pero, ¿cómo se define esto, no? Algunos ejemplos. En un estudio clínico aleatorizado, la fecha de aleatorización podría considerarse como el inicio del estudio. También se puede considerar como la fecha de inicio de un tratamiento de una enfermedad o la fecha de su diagnóstico. Entonces, ¿quién lo decide allí? Es el mismo investigador. ¿Desde qué momento puedo registrar al paciente? No es la fecha de inicio. Escala de medida. Otro punto también fundamental es cuál es la unidad de medida. Va a estar en
segundos, bueno, mayormente es tiempo real o del reloj, segundos, minutos, horas, semanas, meses, años, ¿no? Y eso va a ir en función al tema de investigación, ¿no? Porque normalmente en supervivencia las investigaciones pues duran algunos años, no es así nada más, pero en realidad depende específicamente la investigación, ¿no? Porque si son tiempos de segundos, cómo va funcionando el organismo, ya son más específicos, pero en la mayoría de los casos sí dura bastante tiempo, de 5 más años. Otro componente es el evento, ¿no? Entonces, recordando acá, 3 componentes: tiempo inicial, escala de medida y el evento. Entonces, en el evento está definido claramente por... Normalmente, el evento, en medicina, pues, es un evento que uno no desea, la muerte o la recidiva recaída por la enfermedad. Y si hablamos en otras áreas, pues la falla sería pues cuando el componente electrónico se malogró. Entonces mi falla es el evento de interés. El tiempo hasta observar el evento. Entonces, si yo puedo observar también un evento que puede ocurrir varias veces en el tiempo. El mismo evento. Ya esto se le llama eventos recurrentes, ¿no? Lo cual, bueno, no es parte del tema de hoy, pero también existe, ¿no? Y tiene sus características y tiene toda una gama de técnicas dentro de esto. Situaciones en que las causas de falla compiten entre sí. Entonces, la causa de una falla no solamente puede ser una, puede ser varias. Entonces, ahí entra otra técnica que también se le llama modelos de riesgo competitivo, por ejemplo. Entonces, en el mundo de la supervivencia, pues hay varias líneas de investigación dentro de ellas. Y claro, tiene toda una forma de analizarlas. Otro concepto fundamental es la función de supervivencia. Esta función es empleada para describir el tiempo del evento de este fenómeno y se denota por SDT. SDT, que va a ser la probabilidad de que un individuo sobreviva después del tiempo especificado. Y esta función de supervivencia también es definida teóricamente como 1 menos la función de probabilidad acumulada en el tiempo T. Otro concepto fundamental, razón de tasa de falla. La razón de tasa de falla también llamada función de tasa de falla, definida como la tasa de falla instantánea para los sobrevivientes al tiempo T durante el próximo instante de tiempo. La tasa de falla también denota por HT, en otras bibliografías lo denotan por lambda T, bueno, ya son notaciones, definida teóricamente como el límite cuando H tiende a 0, de la probabilidad que está condicionada con T dado T, y T está entre T y T más un incremento H, sobre H. En otras palabras, la función de densidad del tiempo sobre la función de sobrevivencia de tiempo. Un aspecto fundamental aquí en la tasa de falla es en el uso. Se usa bastante para describir el comportamiento del ser humano, o sea, la mortalidad del ser humano. Podemos decir, la mortalidad infantil tiene una forma inicial, es decir, la función va a ir decreciendo, porque, claro, al inicio es alto, pero luego va bajando, ¿no? La mortalidad infantil, en los primeros años de vida, pues la tasa es alta y luego va bajando, y luego se permanece constante, ya se va volviendo adulto, permanece constante, y cuando ya entra la etapa del envejecimiento, la función empieza a crecer. Entonces es una forma del uso bastante de esta función tasa de falla, llamado tasa de falla instantánea. Otro concepto fundamental aquí que se debe conocer es la censura. La censura ocurre cuando el tiempo, bueno, las observaciones, y las observaciones van a estar en el tiempo, ¿no? Porque yo voy a registrar el tiempo, ¿no?, del individuo hasta observar el evento, ¿no? Muchas veces esas observaciones son incompletas o son parciales. Estas observaciones pueden ser de tipo 1, censura tipo 1, censura tipo 2, hay varios tipos de censura. Censura tipo 1 y 2 también llamado censura a la derecha. Esa es otra forma de que ustedes pueden encontrar en la bibliografía. Esta censura de tipo 1 ocurre por diversas limitaciones de tiempo, costo, etc. Pero una característica fundamental es en el periodo de tiempo. Este periodo de tiempo el investigador lo tiene prefijado. Un inicio y un final, ¿no?
por aspectos que lo acabo de mencionar, por limitaciones, costo, etc. Entonces, en ese periodo de tiempo se van a observar individuos que ocurre el evento, por ejemplo, aquí este punto es el evento, que aquí quiere decir que no ocurrió el evento, ¿no? Y a pesar que termina el estudio, pues acá no ocurrió el evento. Son censurados, se les llama censurados porque no se observa el evento a pesar de que termina la investigación. En cambio, en la censura tipo 2, en esta censura, una de las características fundamentales es que el investigador, cuando realiza el experimento, decide restringir el número de fallas. Es decir, puede decir que el investigador clínico o el investigador en esta línea decide, ya, quiero observar 50 fallas. Entonces, de repente me pasaré 3 años o 2 meses, no sé, pero tengo que llegar a las 50 fallas. En esas 50 fallas voy a tener también individuos censurados, ¿no? Entonces, esa es la característica fundamental. Se restringe el número de fallas. ¿Lo decide quién? El investigador, el experimentador. Es otra característica. Tanto la censura tipo 1 como la censura tipo 2, dentro de ellas existe la censura simple y la censura múltiple. La simple es porque todos van a tener una misma fecha de inicio en la investigación. Y la censura múltiple es porque los individuos ingresan en diferentes fechas. Bueno, acá ya no he puesto la gráfica, pero más o menos para que ustedes tengan una idea cuando ya revisen otra bibliografía. La censura múltiple también es muy conocida como censura aleatoria, ¿no? Se sabe que, bueno, acá no le he colocado tampoco. La censura aleatoria tiene similar concepto a la censura múltiple. Y bueno, la censura de intervalo ocurre cuando el evento, se sabe que el evento de interés sucedió entre dos valores en el tiempo, entre los tiempos A y B, y también no se sabe exactamente, pero se sabe que vamos a suponer, entre el día 10 y el día 20 ocurrió el evento, ¿no? Esa es la censura de intervalo. Vamos con este ejemplo. Nos dice, suponga que en un ensayo clínico ingresaron 6 pacientes con cáncer al colon, que se inició el 1 de enero del 2000 y se extendió hasta el 31 de diciembre del 2007. Se realizó el seguimiento a 6 pacientes con distintas fechas de ingreso al estudio. Sin embargo, los 3 pacientes, 1, 3 y 4, y ahorita les voy a mostrar la figura, seguían vivos al final del estudio. Entonces, el esquema siguiente muestra 6 pacientes, 3 pacientes que todavía estaban vivos, ¿no? También se muestra el destino final de estos 3, pero no se había sabido en el momento del análisis, ¿no? Por lo tanto, para estos 3 pacientes tenemos información incompleta sobre el tiempo de supervivencia. Entonces, vamos por aquí. Tenemos acá un esquema de seguimiento de estos 6 pacientes. Aquí, el paciente 1, por ejemplo aquí, el X va a denotar que se observó el evento. Y el círculo, no se observa el evento, es decir, se perdió. La censura en general, para que más o menos se entienda sobre la censura, ocurre cuando pérdida del seguimiento, retiro del tratamiento, fin del experimento. Ya sea censura tipo 1 o 2, ¿no? Pero ¿cuándo ocurre? Cuando el paciente, si hablamos de paciente, si el paciente abandona el tratamiento, por ejemplo, ya no se sabe nada de él, o se retira del experimento, porque es posible de que le cayó mal, ¿no? Lo que ahorita, por ejemplo, hemos escuchado con la vacuna de Oxford, que ha sido afectado a algunos pacientes, entonces en ese caso lo tienen que retirar, ¿no? En esos casos también, retiro del tratamiento, entonces también es un individuo, una observación censurada. O se termina la investigación y no le pasó nada, no le ocurrió la falla del evento, también es un individuo censurado. ¿Okay? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio caso anterior, nos dice que son 6 pacientes, y por ejemplo aquí el primer paciente, le ocurrió el evento, pero después, porque esta línea punteada quiere decir que acá terminó. Acá nos dice que el estudio terminó a fines del 2007. Ya, a fines del 2007 terminó el estudio, aquí en estas líneas punteadas, y acá observo de que este paciente le ocurre después. Esto es hipotético, porque en realidad no se sabe. O de repente el doctor conoce al paciente, pero ya se cerró su investigación y supo de que en el año 2008 ocurrió el evento.
pero hasta esta fecha no ocurrió. Entonces este es un paciente, una observación censurada. Para el paciente 2, sí ocurrió el evento en el 2007. Entonces aquí se tiene que registrar el tiempo, ¿no? Hasta aquí, de 2006 de 2000 al 2006, hay 6 años. Se registra el tiempo igual a 6, ¿no? Aquí se va a registrar pero como tiempo 7, pero como variable categórica censura igual a 0. O sea, aquí la censura, cuando uno va a registrar ya su tabla de datos, cuando uno lo va a registrar, va a tener una columna que identifica al paciente, ID, paciente 1, 2, etc. Otra columna donde va a colocar los tiempos. Ahí va a ir el tiempo en días y meses, etc. Y otra columna que va a ser una variable categórica. Y esa variable categórica va a estar con unos y ceros. 1 que va a indicar que ocurrió el evento, y 0 que no ocurrió el evento, que está censurado, ¿no? Normalmente le ponen como nombre a la variable censura, donde 0 es que no ocurrió el evento, y 1 es que sí ocurrió el evento. Entonces, para este paciente 2, tendría como valor en el tiempo 6 años, y como columna categórica sería, pues, en este caso, 1, porque sí ocurrió el evento. En el tercer paciente no ocurrió el evento. Cuando se cerró la investigación, está censurado. En el cuarto paciente también está censurado, no le ocurrió el evento. En el quinto paciente, en este caso sí ocurrió el evento en el 2004. Y en el paciente 6 también ocurrió el evento. ¿Bien? Entonces, este es un esquema tipo de tiempo calendario, le llaman, porque hay otros tipos de esquemas que traducen esto y lo llevan pues a un tiempo inicio 0 y van contabilizando pues los tiempos en general, ¿no? Es un tiempo calendario donde se puede observar cómo fue ingresando el paciente. Y aquí diría que es una censura, su censura es de tipo múltiple, censura tipo 1, múltiple, porque tienen diferentes fechas de ingreso a la investigación. Bien, con este ejemplo, vamos con este otro ejemplo. Cáncer de ovario, la supervivencia en un individuo. La supervivencia es un ensayo aleatorio que compara 2 tratamientos de cáncer de ovario. Sus variables se describen. Tenemos la supervivencia o tiempo de censura, el estado de la censura, la edad en años, la enfermedad residual presente, sí o no, y el grupo de tratamiento, ¿no? ¿A qué tratamiento se sometió? Aquí más o menos vamos a ver, voy a dejar presentar un momento y para mostrarles la pantalla del R. Bien. Aquí, por ejemplo, para el ejemplo, en este caso yo les sugiero que instalen estas librerías para que puedan correr sin dificultad todos sus códigos. Bueno, aquí ya he utilizado ggplot por la forma como me presenta las curvas de supervivencia, que me gustó bastante, por eso que utilizo ggplot, pero para ggplot necesito las que he colocado ahí, ¿no? Son varias, en realidad. Entonces... Diana, ¿sí? ¿sí? ¿Podrías ampliar el tamaño de la letra? Un control más Claro, de claro. repente. Esto lo voy a bajar, después de mi video. ¿Se ve mejor? Sí, yo creo que sí, ya me está mejor. Gracias. Ya. Bien, entonces aquí vamos a leer, bueno, para ello tienen que instalar, ¿no? En Pacas, no se olviden aquí en Pacas, instale, colocan todos los nombres de las librerías, y una vez que colocan los nombres se instala y ya colocan recién librería, y colocan todos los nombres. Ok. Entonces, hacemos la lectura de las librerías, bueno, aquí ya están leídas, pero bueno, lo voy a hacer de nuevo. Voy a hacer de nuevo, y vamos con el ejemplo. Bueno, este es un ejemplo, vamos con el ejemplo de ovario. Esta es la data ovario. Esta data está dentro del R, así que ustedes lo pueden, simplemente tiene que estar el survival, sí o sí, porque esa data ya está incrustada en el mismo, el paquete de survival. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en la tabla, tenemos este food stat, indica la variable censura, ¿no? La variable categórica, donde 1 indica que el paciente se observó, en este caso se observó el evento. ¿En qué tiempo? En el 59. Lo que queremos ver, vamos a ver si
el investigador menciona en años, dice que está ahí, en años, ok. Entonces, pero primero quiero ver, sí, ok. Entonces el cáncer de ovario. Podemos observar entonces que el primer paciente, en el tiempo 59, se observó muerte por cáncer de ovario. Bueno, esta es una medida, porque la medida ajustada, 72, me imagino que 72,33, ¿no? Ya son medidas que son ajustadas por el mismo investigador. Y las otras dos variables más. Aquí tenemos que el paciente 2 en el 115, ¿sí? Años, 115 debe ser otra medida también, porque me dice que es en años, seguro que ya han sido ajustadas. Y ocurrió también el evento, y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, no ocurrió el evento. Y es muy probable de que estas medidas han sido recalculadas, aunque ahí dice años, pero bueno. La idea es que ha sido usada esta data para hacer un análisis de supervivencia. Este análisis de supervivencia ha sido pues como análisis descriptivo y luego pues se ha realizado un modelamiento. Pero bueno, el modelamiento no es parte del tema de hoy, pero sí la parte descriptiva es que sí es importante, ¿no? Sobre todo para mostrar pues la data. El tipo de censura o el tiempo estado, sí, supervivencia o tiempo de censura. Claro, no me dicen la unidad de medida del tiempo. Entonces es posible que sean meses. Es muy probable. La mayoría de investigaciones hacen meses. La edad sí está en años, pero ya está recalculada, como les había mencionado. Entonces, continuando con la presentación. La parte inicial, ¿no? Una vez que ya han identificado estos conceptos, que es fundamental, cuál es la variable de respuesta, estos componentes de la variable de respuesta, la censura, que es muy importante para que pueda hacer el registro de los datos, tu base de datos, y de qué tipo de censura es también. Una vez que ya tienes tus datos, empieza el análisis de los datos. Y un aspecto fundamental, como en todo estudio, siempre inicias con la etapa descriptiva. Pero esta etapa descriptiva no es la usual, como las técnicas convencionales. Ustedes siempre usan que la media, que la varianza de días, perfecto, ya cómo es la forma de los datos. Aquí hay un análisis especial, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la descripción de los datos, uno de los aspectos que puede contribuir a los sesgos, si es que yo utilizo una técnica convencional, es la censura, porque yo voy a tener ceros, ¿no? Voy a tener algunos individuos que no le ocurrió el evento, por lo tanto son censurados, entonces hay un análisis distinto. ¿Y qué es lo que sugieren muchos investigadores? Uno de ellos es Colosimo Ruiz, que dice que las gráficas de dispersión son de mucha utilidad, porque me da una idea de más o menos cómo es la relación lineal con la variable de respuesta, ¿no? Pero también otra parte descriptiva, que ya muchos investigadores utilizan, que es la parte visual, son los histogramas, ¿no? Estos histogramas ayudan bastante, pero no vas a construir un histograma con todos los datos, ¿no? Tienes que separarlo a aquellos tiempos que no fueron censurados, es decir, tiempos de falla y aquellos tiempos censurados. Entonces, cuando ya separas esto, entonces puedes hacer un análisis un poquito más factible, más real, porque cuando lo unes todo, pues ahí no vas a observar bien la forma de la instrucción de los datos. Esa es otra forma también de hacer el análisis descriptivo. Y luego de ello ya viene la función de supervivencia, que también es parte descriptiva de los datos, porque el modelamiento viene mucho después. Entonces, a partir de ello se pueden encontrar, a partir de la función de supervivencia, recién pueden encontrar medidas estadísticas, como la media, la mediana, percentiles, pero de la función de supervivencia, ¿no? Ok. Entonces, una de estas medidas, bueno, antes de entrar a lo de Kaplan-Meier, antes de entrar vamos a ver con la misma data vamos a hacer esta pequeña gráfica, pequeña digo porque, bueno, solamente para efecto de demostración. Teníamos la data variable. Y bueno, aquí me dice cuántos individuos son no censurados, 14 pacientes censurados, o sea, no le ocurre el evento, y tenemos 12 de que sí le ocurrió el evento.
Y acá podemos construir los histogramas. Bueno, primero vamos a ordenar acá los datos, los tiempos. Estos son los tiempos de supervivencia. Y estos son los tiempos censurados. Tenemos ahí 12, 14, en este caso es un tiempo de supervivencia y en el otro de censura. Luego procedemos a hacer las gráficas, hacer un par en el flow y luego los histogramas. Histogramas cuando es 1, histogramas cuando es 0, ¿no? Recuerden que 1 indica el tiempo, bueno, indica a los individuos que se observó el evento, y 0 que no se observó el evento, censurados. ¿Okay? Entonces aquí podemos más o menos hacer un análisis descriptivo de cómo ha ocurrido estos tiempos, ¿no? Nos da una idea si es que, si somos realistas, aquí no vamos a encontrar que una campana de Gauss perfecta, no, eso no existe porque los tiempos pues varían demasiado, ¿no? Entonces por eso que ya vienen las otras técnicas, por eso surge el análisis de supervivencia. Y ya otro aspecto importante para la parte descriptiva es el gráfico de dispersión, ¿no? Y nos dice realice un gráfico de plots. Aquí el tiempo, en este caso tiempo la edad versus el tiempo. Vemos más o menos cómo es la tendencia, es decreciente, posiblemente existe una relación lineal con esta variable, nos da una idea, no estamos totalmente seguros. Entonces, ¿cómo es la relación de los tiempos censurados con la edad? Bueno, aquí he colocado censuras, ¿sí? Los tiempos, aquí he hecho con los tiempos pero censurados, versus la edad, ¿no? Y más o menos he observado cómo se encuentra la relación. Y lo mismo puedo hacer con las demás variables, claro, cuantitativas, ¿no? Podemos ver más o menos cómo ingresaría a un modelo, ¿no? Paramétrico o semiparamétrico. Bien, entonces, siguiendo ahora con el análisis descriptivo, porque el Kaplan-Meier es parte de la etapa descriptiva, entonces vamos a ver cómo es la forma de este estadístico de Kaplan-Meier. Entonces, vamos con el siguiente. Entonces, el estadístico, el estimado de Kaplan-Meier es una función de supervivencia. Utilizado bastante en estudios clínicos, actualmente se utiliza bastante como etapa inicial. Este estimador se basa en el principio de la estimación de la función de supervivencia de la tabla de vida actuarial. Pero ojo, esta tabla de vida actuarial es distinta a la tabla actuarial que se ve en la línea actuarial, ¿no? Por decirlo así, porque recuerden que en estadística hay varias líneas, una línea también es actuarial. Este sí tiene mucha diferencia. ¿Por qué? Porque en las tablas que utilizan para evaluar los seguros, ¿no? Allí no utilizan pues la censura, ¿no? En cambio acá sí. Por eso que hay una diferencia en la fórmula, en la estructura. Bien, entonces es decir, calcula la supervivencia como producto de probabilidades condicionadas. Sean los tiempos T1, T2, T sub K. Claro que identifica los tiempos de cada individuo con NJ individuos o el riesgo en el tiempo TJ. Es decir, los individuos no fallaron y no fueron censurados hasta o antes, instantes antes, inmediatamente anterior a TJ. Y DJ va a identificar al número de fallas en el tiempo. Fallas, bueno, las fallas ya les había mencionado, que puede ser muerte recidiva, falla del componente, etc., ¿no? Entonces, el estadístico de la función de supervivencia de Kaplan-Meier al tiempo t es obtenido de la siguiente ecuación. NJ, ya saben, es el número de individuos que ingresan al estudio del J, las fallas, y NJ, pues, los individuos. Pero claro, va a ir cambiando este NJ, ¿no? De acuerdo a cuántos quedan en el siguiente intervalo, cuántos quedan en el siguiente tiempo, ¿no? En el tiempo 1. En el tiempo 0 todos están vivos. Si hablamos en intervalo del tiempo 0 del día, bueno, tiempo 0 quiere decir que desde que ingresan al estudio. Al día siguiente de repente se observó una falla o una muerte. Al día siguiente, etcétera, ¿no? Entonces se va a ir calculando cada vez que se observe una falla. Se calcula nuevamente una función de supervivencia, ¿no? En cada tiempo. Y bueno, entonces de esta manera yo obtengo la función de supervivencia.
Esta función de supervivencia cumple básicamente algunas propiedades, ¿no? Es insesgado de muestras grandes, es consistente, converge asintóticamente para un proceso gaussiano, es un estimador de máxima verosimilitud. Bien, entonces ya cumple todas estas propiedades y se ha venido usando desde muchos años, ¿no? Un caso para Kaplan-Meier tenemos lo siguiente. Un estudio clínico aleatorizado fue realizado para investigar el efecto de la terapia con un esteroide en el tratamiento de la hepatitis viral aguda, estado por este autor. 29 pacientes con esta enfermedad fueron aleatorizados para recibir un placebo u otro tratamiento con esteroide. Cada paciente fue acompañado por 16 semanas hasta la muerte o hasta la pérdida de acompañamiento. Entonces, aquí la falla, el evento de interés, pues es la muerte. Los tiempos de sobrevivencia observados en semanas para dos grupos están dados en la siguiente tabla. Entonces, ese signo más indica que es censurado, o sea, en ese tiempo ocurre la censura. Aquel que no tenga ese símbolo, significa que en ese tiempo se observó el evento, es decir, la muerte. Bien, entonces tenemos aquí el grupo control esteroide, que es el tratamiento. Entonces vamos ahora a observar cómo tenemos esta tabla o estos estimadores en función de supervivencia de Kaplan-Meier. Vamos entonces a mostrar ahora el R. Bien, entonces, usando el caso, tenemos por acá, desde la lectura, entonces, bueno, ahí ya lo tengo pues en un Excel, lo estoy leyendo, con read-excel, estoy leyendo la data, y bueno, utilizo pues esta librería, ¿no?, para complementar. Esta librería es la que me ayuda a leer los datos de Excel. Le he puesto KM, el nombre de la data. Luego voy a hacer la estimación de la tabla de Kaplan-Meier. Bueno, llaman tabla porque sale una tabla para cada tiempo, no es que voy a tener un solo valor, voy a tener, la función de supervivencia va a ir cambiando para cada tiempo. Cuando se observa el elemento, hay una función de supervivencia, un estimador de la función de supervivencia. Entonces, con mode, bueno, le pongo mode, modelo, etc. Le estoy poniendo chartfits, es el comando que voy a utilizar para ajustar este estadístico de Kaplan-Meier. Tiempo, censura, organizar, tiempo, con una censura, y es decir, que aquí me va a tomar con todos los datos. Cuando le ponga uno, con todos los datos. Cuando le ponga el grupo acá, ahí me va a sacar dos tablas para cada uno. Y cuando le pongo summary, ya me va a resumir. Entonces ahí me va a sacar la tabla. Y recién me saca una sola tabla, porque no le he separado por grupo. Entonces, por ejemplo, acá, en el tiempo 7, ¿no?, en el tiempo 7, vamos a ver si está por semanas. ¿Qué me dice acá? Semanas, exacto. Entonces, la escala de medida de semanas. Y me dicen aquí, en la semana 7, se observaron, hay 16 que están en riesgo, o sea, están vivos todavía. Hay un evento, se observó un evento, una muerte, en esa semana. Y ya tengo el valor de la supervivencia. Bueno, el valor estándar y el intervalo de confianza. Entonces, aquí, ¿cómo puedo interpretar? Que la probabilidad de sobrevivir después de la semana 7 es de 0.727. Esa sería la interpretación. ¿Ok? 10, por ejemplo, el 10. En la semana 10, quedan todavía 14 que están vivos, ocurrió un evento, y la probabilidad de que un paciente sobreviva después de la semana 10 es de 0.63. Esa sería la interpretación de estas funciones de supervivencia. Entonces, como les digo aquí, el valor o el estadístico de Kaplan-Meier, que es la función de supervivencia, va a calcular cuando observa un evento. Ahí calcula. Aquí observó el evento, ocurrió el evento en la semana 1. Luego ocurrió el evento en la semana 3. Luego ocurrió el evento en la semana 5, y así va a ir calculando para diferentes tiempos. Bien, entonces, ¿y cómo interpretaría estos intervalos? Bueno, los intervalos de confianza, como cualquier otro intervalo, ¿no?,
a un 95% de confianza, vamos a tener límites inferiores y superiores, ¿no? Bien. También mencionar de que, claro, hay algunos otros programas que también puedes utilizar para calcular estas tablas de Kaplan-Meier y sus estimadores, ¿no? He entendido que el SAS, el Stata, nos saca también estos estimadores. Bien. Continuando entonces con la presentación, aquí, bueno, acá ya coloco un resumen. ¿Ok? Entonces acá tengo, bueno, lo que acabo de presentar, que es el resumen de la tabla de Kaplan-Meier. Y, bueno, otra forma también de colocar los argumentos, ¿no? En los comandos de SAR-FIT. Si yo quiero utilizar otro tipo de estimación, sobre todo para las divisiones estándar, ¿no? Porque hay muchos autores que proponen, utiliza por defecto el Greenwood, que es uno de los autores que utiliza un tipo de estimación, o Tiases también, que utiliza el de Hallen también. Los intervalos de confianza también, ¿no? Bien. Y bueno, para cambiar el nivel de confianza, por defecto sale 95%, pero si yo quiero que lo saque a 99, le pongo con.int y le coloco el valor. Por ejemplo, aquí le cambié, ¿no? Eso se puede ir variando en función a lo que se desea, pero normalmente yo les recomiendo que por defecto lo hagan y al 95%, ¿no? Ya es criterio de cada investigador. Pero claro, no vayan a hacer un 80% de confianza, que eso sí sería, pues, terrible, ¿no? Ya va contra las leyes estadísticas. Ok, bueno, acá está la gráfica. Ahora sí vamos haciendo la gráfica de Kaplan-Meier. La gráfica o la curva, ¿no? Es una curva de supervivencia basada en los estimadores de Kaplan-Meier. Por ejemplo, aquí yo puedo decir de que conforme pasa el tiempo, pues la probabilidad de supervivencia va a ir bajando. Al inicio todos están vivos, por eso pues la probabilidad de estar vivo, de sobrevivir a la enfermedad, pues es 1 prácticamente. Conforme pase el tiempo, pues va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir en cada caída, ¿no? Escalonada, porque esta es escalonada. Entonces, cada caída ocurre el evento. Luego se observa otra caída, ocurre el evento, y así va ocurriendo el evento. Entonces aquí la gráfica te describe claramente cómo es el comportamiento de la supervivencia de los individuos en el tiempo, ¿no? Entonces ahora vamos a meter R y presentamos los códigos. ¿Cómo serían estos códigos? Entonces acá vamos a presentar Kaplan-Meier, ya hice esto, ahora la curva. Estamos ahora en la curva. Aquí ya utilicé G-user-plot, y en este G-user-plot me va a arrojar una gráfica donde está la curva de supervivencia, ¿sí? Bueno, también me arroja una tabla resumen, ¿no? Donde están, pero aquí la diferencia es que puedo colocar diferentes tiempos también. Vamos a ver si me coincide con 29, 23, bueno, es bastante espaciado, va de 4 en 4, ¿no? Y observa cuántos han quedado vivos, etc. Bien, pero aquí la gráfica es la que también podemos observar. Aquí en el ggplot colocamos el modelo que hicimos inicialmente y que me salga la tabla riesgo, pero si yo quiero que no me salga, de repente le puedo poner false. No, me está estorbando, así que ya le pongo esto. Entonces ya aquí ya solamente me sale la gráfica. Intervalo de confianza. Bueno, si por ejemplo yo no quiero que salga intervalo de confianza, entonces le pongo false. Ya no me sale ya esta sombra, solamente me sale esta, ¿no? Entonces todo lo que ustedes pueden observar en esta tablita, ¿no? Los intervalos de confianza, acá yo le tendría que poner como estuvo anteriormente, true, ¿no? Y bueno, le pongo el título y ya está, ya tengo mi curva de supervivencia, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita o lo dejamos para el final? No sé, ¿qué dice el profesor Salinas? Al final, Diana, al final podríamos absorber todas las dudas. Ah, ya, perfecto. Ya, listo. Bien, entonces de esta manera yo puedo ir construyendo, ¿no? Bueno, la herramienta R nos facilita mostrar el comportamiento de la función de supervivencia en el tiempo, ¿no? Y esta función de supervivencia es con Kaplan-Meier, porque nosotros podemos utilizar también la función
supervivencia utilizando la tabla actuarial, ¿no? Porque eso es una técnica también descriptiva, ¿no? No le he puesto acá, pero sí, ustedes pueden revisarla. Pero yo les comento de que el más usado es Kaplan-Meier porque es una función que cumple muchas propiedades. En cambio, la tabla actuarial, pues no tiene tanto ese poder, por así decirlo, ese poder estadístico. Inició normalmente pues para evaluar vacunaciones, enfermedades, como lo decía, nació más o menos en el siglo XVII, no era XVIII, XVII. En el siglo XVII, por ahí nació las tablas actuariales, pero de ahí ya fueron mejorando, y Kaplan-Meier pues es uno de los autores que propone estas funciones de supervivencia. También está la función de Hallen, ¿no? Y otros autores también, pero Kaplan-Meier es el que tiene mayor poder en por así decirlo, ¿no? Poder estadístico. Bien, entonces, continuando con la exposición, ahora ya pasamos a ver las curvas, la comparación de curvas de supervivencia. Ese es otro punto también interesante. Bien. Las curvas de supervivencia. Esta gráfica de 2 o más grupos, ¿no? En donde es posible de que no solamente quiera mostrar la función de supervivencia mediante una gráfica, que es la curva. Mi objetivo como investigador es, estoy evaluando un tratamiento, quiero ver el efecto, pero también quiero ver cómo es la curva de supervivencia de estos grupos, y si es que son similares o no son similares, estadísticamente distintas o no, ¿no? Son significativamente diferentes o no. Entonces ahí surgen entonces estas pruebas, ¿no? Que se desea probar si es que realmente una función de supervivencia con un grupo es similar o es distinta a la otra. Allí se tienen varios autores. Está Loran, que es de Mantel, también está Egan, que lo he puesto acá, Wilcoxon, hay varios, ¿no? Estas pruebas surgen más o menos por los años 60, luego se van mejorando por los años 70 hasta los años 80, ¿no? Son varios los autores que proponen estas pruebas, ¿no? Y claro que se diferencian unas de otras, pero se diferencian en el estadístico y también en la forma de analizar estas curvas. El que más se utiliza actualmente es la prueba de los RAM. ¿Por qué? Porque analiza en todo el recorrido de la curva. Se observa esta diferencia, pero analiza en su conjunto. En cambio, las otras analizan al inicio o al final, ¿no? ¿Qué tan distintas son al inicio y qué tan distintas son al final? Entonces, el long run analiza pues en su conjunto, por eso que es bastante usada esta prueba, ¿no? Entonces, ahí está la prueba hipótesis, es la que se tiene que plantear, ¿no? Hipótesis nulas son iguales, alterna distinta. Entonces, bueno, la parte teórica también lo explica la bibliografía, ¿no? Dado los tiempos T1, T sub K, y también se tiene que colocar el número de fallas, la cantidad de individuos, y con ello, que ya tengo los grupos, ya tengo las fallas, puedo formar una tabla de doble entrada. Con esto yo puedo utilizar pues un estadístico que considere estas filas y columnas, estas marginales, filas y columnas, el cual va a tener una forma para poder calcular un estadístico, ¿no? En función a una distribución. Esta distribución es la distribución hipergeométrica. Y lógicamente va a tener, como toda distribución, una media y una varianza. Entonces, el estadístico estaría dado para igualdad de funciones, estaría dado por la que ustedes ven acá, ¿no? Ya saben que este D representa a las fallas o las muertes, y bueno, este W pues es un valor ponderado. B también es un valor de la varianza. Ok. Entonces, este W, pues, es la media, y este B es la varianza, para que puedan ubicarse acá. Entonces, utilizando esto, vamos a hacer la aplicación breve, ¿no? Tenemos dos contenedores, A y B, y también se desea saber si existe diferencia en la durabilidad de su producto respecto a los contenedores. Su producto es vendido a temperatura ambiente y sin conservantes. El evento de interés es la aparición de una especie de hongo en el producto. Los datos se presentan en la siguiente tabla. Entonces, miren acá cuál es el evento. Aparición de el hongo. Estoy ocupada ahorita. Entonces tenemos acá los tiempos en horas.
Bien, entonces vamos ahora a hacer esta corrida hacemos la corrida en el R. Bien, y con los datos hacemos lo siguiente. Tenemos acá. Voy a correr lo que nos falta acá. Aquí está todo de comparación. Entonces tenemos acá el modelo, hacemos los estimadores de Kaplan-Meier, los estimadores de supervivencia. Entonces acá tenemos los estimadores. Y luego, bueno, el estimador de supervivencia es de la misma manera que hemos hecho ese momento, ¿no? Y para la comparación de curvas, utilizamos pues el SARF-DIF. SARF-DIF, con este comando, vamos a obtener la prueba lograda. Y acá coloco SARF, y es similar al caso anterior, que le colocamos, para el caso de Kaplan-Meier, simplemente le colocamos SARF-FIT, el ajuste, la supervivencia. Y luego todo esto, este argumento es similar. Todo esto es similar. Lo único que cambia es acá. Entonces, el otro es SARF-DIF. SARF-DIF. Luego, el argumento es similar que el estimador de Kaplan-Meier. Aquí los grupos y aquí los datos. ¿Ok? Y listo, que saca rápidamente el p-valor. Y aquí tenemos con grado de libertad, porque como no es una tabla de la entrada, entonces sería con grado de libertad. P-valor dice que no es significativa, y gráficamente vamos a ver. Si bien es cierto que significa P0.9, de que no hay diferencia entre las curvas de supervivencia. Ahora vamos a observar gráficamente. Aquí tenemos el gráfico. Tenemos acá la gráfica. Y aquí también me sale ya con un decimal más, 0.94. Es decir que las gráficas, esta es la curva para el contenedor B, y este es para el contenedor A. Vemos que las curvas al inicio pues están bastante lejanas, y conforme pasa el tiempo se aproximan entre ellas. Entonces son similares, ¿no? Son similares estas curvas. No hay diferencia significativa en estas curvas de supervivencia. Podemos ver de que al inicio, quien tiene mayor probabilidad de sobrevivir es bueno, no es sobrevivir, en este caso es la aparición, ¿no? Porque el evento acá ya no es muerte, porque en el caso de salud era muerte, ¿no? Aquí es la aparición de un hongo. La probabilidad ya sería todo lo contrario. Recuerden que en salud era muerte, ¿no? Muerte y la probabilidad de no morir, es decir, sobrevivir. Aquí el evento es aparición del hongo, que entonces sería la probabilidad de que no aparezca el hongo, ¿no? Entonces acá yo veo de que la probabilidad de que no aparezca el hongo es más alta en el contenedor B que en el contenedor A al inicio, ¿sí? Luego va bajando. Y aquí vemos que más o menos a las 50 horas coincide. La probabilidad más o menos del 50%. La mediana, esta es la mediana. Coinciden. Entonces vemos de que ya no se alejan entre ellos, pues aparentemente sí hay una diferencia, pero no es significativa. La prueba de Loran me dice que no hay diferencia significativa entre estas dos curvas de supervivencia. Entonces, de esta manera podemos hacer un análisis de los datos de supervivencia. Esta parte fue solo introductoria. Claro que una hora pues queda bastante corto para poder explicar, ¿no? de manera detallada estas técnicas, y lo podría llamar pues descriptiva, ¿no? Porque no se puede hacer de manera usual, ¿no? El análisis de los datos. Bien, entonces, para finalizar, ya prácticamente ya estamos terminando la última presentación. Bien, bueno, esta es la gráfica. Bueno, lo hice de otra manera con otro código, pero me pareció que el ggplot me mostraba de manera diferente. Aquí es de la manera tradicional, hice el código de manera tradicional, y con el ggplot pues te sale con colores distintos. Esta es la prueba. Bueno, aquí de manera tradicional me salían un poquito más decimales, y lo hice con otra versión de R. Recuerden que R va aumentando, estamos en 4.02 si no me equivoco.
entonces creo que esto lo pone como el 3.9, me parece. Entonces, sería cuestión de ahí, de configurar el número de decimales. La bibliografía usada, bueno, hay mucha bibliografía acerca de análisis de supervivencia, bastante, diría yo. Y si bien es cierto, el área es poco estudiada en nuestro país, esa es la realidad. Sobre todo para técnicas más avanzadas, ¿no? Porque técnicas básicas sí se utiliza bastante en medicina, la estimada Kaplan-Meier se utiliza bastante, regresión de Cox también, ¿no? Pero en la línea está bastante avanzada actualmente. Bueno, una bibliografía bastante útil usando el software R es Temor, ¿no? Temor. De Colosimo, que lo explica muy bien, que está en portugués, pero lo explica bastante bien. Claiborne, que está en inglés, sí, también tiene una explicación bastante profunda y dura, teóricamente hablando. Hosmer y Lemeshow también, ¿no? Pero estas bibliografías son muy buenas para iniciar con el curso de análisis de supervivencia. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta ahora sí? Gracias, Diana. Algunas preguntas que están haciendo por el chat. Por ejemplo, Natalie Falcón pregunta que en el ejemplo se menciona que los 29 pacientes recibieron 2 tipos de tratamientos. La pregunta es si el análisis se debió dar por separado. Es como por separado. ¿Por los tratamientos? ¿Se refiere por los tratamientos? Supongo que sí. O sea, se refiere al análisis, si se recomienda hacerlo por separado, Cuando porque se creo tiene grupos de tratamiento, definitivamente se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el investigador es el que desea ver el efecto, ¿no? El efecto del tratamiento, cuál es la función de supervivencia, cuál es la probabilidad de sobrevivir, si se sabe que se aplicó un tratamiento A, un tratamiento B, definitivamente lo tienes que hacer. Hacer tu gráfica, tu tabla para uno, tu tabla para otro, y tu gráfica conjunta, ¿no? Que ahí vas a ver cómo se comporta. ya, ok, acá hay otra pregunta de Carlos Flores. Cuando se presenta una censura de intervalo, ¿en qué caso se utilizaría el modelo de Cox de riesgos proporcionales? El modelo de costos de riesgo proporcionales. Sí, ¿en qué caso se utilizaría? El modelo, la censura de intervalo no utiliza el modelo de costos de riesgo proporcional, utiliza el modelo aditivo de Hallen, utiliza bastante con censura de intervalo. Cox no he visto, tendría que averiguar, pero yo lo que he estudiado, por lo que he revisado, no utilizan porque no sabes el tiempo exacto, ¿no? En cambio, en Cox tú utilizas el tiempo exacto que probablemente. Cuando no sabes exactamente, y utilizas otra técnica, ¿no? Puedes utilizar el modelo de Hallen. Hallen ha trabajado bastante cuando el tiempo, cuando la observación tiene otra característica, ¿no? Ya, ok. Una última pregunta. Me dicen si se pueden comparar más de 2 curvas de supervivencia. Claro que se pueden comparar más de 2 curvas, sí, definitivamente. Lohan utiliza también más de 2 curvas de supervivencia. También tiene el estadístico para más de 2 curvas de supervivencia. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que no. Bueno, les agradecemos a ti, Diana, por tu presentación y a todos ustedes por su presencia. Recordarles que John Galván, hiciste una pregunta. John Galván, perdón, Diana. Sí. John Galván dice, me interesa modelar las curvas de supervivencia y el tamaño de muestra representativa para poder realizar inferencia. Ya, tamaño de muestra. Sí, el tamaño Sí. de muestra, hay teorías sobre el tamaño de muestra. Muchas de las investigaciones no mencionan cómo calcularon la muestra. Y yo me pongo a pensar, pero ¿por qué no lo ponen? ¿Por qué? Porque hay muchos artículos que se basan en muestras grandes, ¿no? Tengo algunos artículos allí que hablan solo del tamaño de muestra, bastante teórico, y se basa bastante en la potencia de prueba. Pero claro, hay una teoría especial para análisis de supervivencia, pero es en potencia de prueba. Y prueban allí, ¿no? Ahí hacen las comparaciones, hacen simulaciones, y se utilizan la potencia de prueba. Y existen también fórmulas especiales para poder calcular el tamaño de muestra cuando quieres estar seguro que tu tamaño de muestra pues, es el adecuado. Ahorita hay información acerca de eso.
Ok, muchas gracias. Para todas las personas, por favor, recordarles nuevamente que este video va a estar disponible en un par de horas en el canal Estadística para Todos. Ahí les he pasado la dirección, pero solamente busquen el canal Estadística para Todos. Ahí están publicados todos los webinars que hemos estado dando. Ahí pueden contactar también a la profesora en caso que les quieren escribir, en caso que ella les quiera compartir las PPTs o los códigos de script. El video nosotros sí lo colgamos completo de esta conferencia. Eh, Muchas gracias. Gracias, Diana, nuevamente por tu presencia y gracias a todos ustedes. Los esperamos de acá a 15 días Gracias, con el siguiente, gracias, con el siguiente webinar. No se olviden. Muchas gracias. muchas gracias a Cuídense. todos. Hasta luego.